A lo largo de nuestras travesías por los caminos olvidados del tiempo, hemos escuchado rumores, ecos de un conocimiento prohibido, fragmentado, disperso entre civilizaciones que ya no existen, pero cuyas voces aún susurran en los sueños de quienes buscan la verdad. Hoy, traemos contigo un fragmento de ese conocimiento. Uno que proviene de un manuscrito tan antiguo, que su existencia no está registrada en ningún museo ni biblioteca. Algunos lo vieron en visiones, otros lo sintieron en lo profundo de la meditación. Pero todos coinciden en lo esencial: este mundo que habitamos no es lo que parece. El manuscrito nos habla de una verdad fundamental: todo es energía. Y esta energía no es algo que se pueda ver con los ojos físicos, ni tocar con las manos. Es una vibración, una frecuencia, un pulso sagrado que lo anima todo, desde los átomos de una roca hasta los pensamientos que cruzan tu mente. Los sabios de Egipto lo representaban con símbolos ocultos en sus jeroglíficos. Los Vedas lo cantaban en sus mantras. Los alquimistas lo buscaban en la transmutación de la materia. Pero todos ellos, sin importar la época o el lugar, decían lo mismo: la realidad no es sólida, sino mental. Y como tal, puede ser moldeada, manipulada, y también puede atraparnos. Porque lo que llamamos realidad es, en verdad, una especie de simulación. No una simulación digital, como nos muestran las películas modernas, sino algo más sutil y mucho más antiguo: una construcción energética sostenida por patrones mentales universales. Una red de vibraciones donde cada pensamiento tiene forma, y cada emoción, densidad. Imagina una telaraña infinita tejida con hilos de conciencia. En esa telaraña, cada punto vibra, y esas vibraciones forman lo que tú ves como materia, tiempo y espacio. Pero al igual que en un sueño, lo que parece sólido es, en realidad, una proyección. Y aquí viene la revelación más profunda: tú no estás dentro de la simulación, tú eres quien la proyecta. Pero como todo viajero que ha olvidado su mapa, hemos caído en el engaño de creer que esto es lo único que existe. Nos identificamos con el personaje, y olvidamos al viajero. Este manuscrito, el que hoy te mostramos con palabras antiguas, no está escrito en papel. Está codificado en símbolos, en resonancias, en mitos y leyendas. Es un mapa, no hacia afuera, sino hacia adentro. Porque solo al comprender que la realidad es energía consciente, y que tú eres parte de esa conciencia, puedes comenzar a liberarte del hechizo. Ahora que has recordado esto, sigamos el viaje. Hay quienes ya vieron esta simulación y dejaron pistas escondidas en sus obras. Uno de ellos fue Philip K. Dick. A lo largo de nuestra travesía, hemos aprendido que no todos los sabios llevan túnicas, ni todos los profetas habitan templos. Algunos, en lugar de pergaminos, escriben libros de ciencia ficción. Y entre ellos, hay uno que destacó como un faro encendido en la oscuridad del siglo XX, Philip K. Dick. Muchos conocen sus historias por las películas que inspiró: Blade Runner, Minority Report, Total Recall. Pero pocos comprenden que, detrás de sus tramas futuristas, hay una advertencia velada, y un conocimiento ancestral camuflado en el ropaje de la ficción. Philip K. Dick no solo escribía sobre realidades alternas. Las vivía. En 1974, tuvo una experiencia que transformó su vida. Una visión. Una descarga de información que él mismo describió como una especie de contacto con una inteligencia superior. Le llamó VALIS, Vast Active Living Intelligence System. Un sistema viviente, consciente, que estaba detrás del velo de la realidad. Son palabras modernas, para describir una experiencia mística que los antiguos hubieran llamado revelación divina. Después de esa experiencia, Dick afirmó que la realidad que percibimos es una prisión. Un velo. Una especie de ilusión sostenida por un programa oculto. Llegó a decir que el tiempo lineal era una farsa, y que, en verdad, seguimos viviendo en el siglo I, bajo un imperio disfrazado,
y que el presente no es más que una superposición de capas ilusorias. Muchos lo tacharon de loco. Pero los verdaderos buscadores supieron leer entre líneas. Dick no escribía para entretener. Escribía para despertar. Y sus historias están llenas de símbolos, códigos, pistas, que apuntan a una sola verdad: el mundo que crees conocer no es el real. Dick afirmaba que muchas de sus ideas no provenían de su imaginación, sino de recuerdos, como si su alma hubiera atravesado antes este escenario y estuviera intentando recordarlo. ¿Acaso accedía a los mismos archivos del conocimiento ancestral que nosotros ahora estamos explorando? Lo cierto es que sus escritos forman parte de ese manuscrito perdido del que hablábamos. Uno que no necesita estar completo, porque se manifiesta a través de quienes lo recuerdan. Philip K. Dick fue uno de esos recordadores. Un sembrador de dudas. Un heraldo que, entre líneas, nos decía: despierta. La simulación se puede romper. Pero primero, debes darte cuenta de que estás dentro de ella. Nuestro viaje continúa. Porque mucho antes que Dick, hubo quienes hablaron de esta ilusión con mayor valentía aún. Los gnósticos, guardianes de uno de los secretos más poderosos y peligrosos jamás revelados. En nuestro caminar por las sendas ocultas del saber, hay una corriente que aparece una y otra vez, como un río subterráneo que conecta las tradiciones más antiguas del mundo. Ese río se llama Gnosis. No es una religión, ni una doctrina. Es una forma de recordar. Una sabiduría interna que nos susurra una verdad que pocos se atreven a aceptar: este mundo fue creado como una trampa. Así lo afirmaban los gnósticos, sabios de los primeros siglos que fueron perseguidos, silenciados y tachados de herejes. La creación del mundo material no fue obra del Dios Supremo, sino de un ente impostor, el demiurgo. Este demiurgo, representado a veces como un dios severo y controlador, no es el verdadero origen de la existencia, sino una entidad limitada que construyó una falsa realidad. Un universo físico, denso, ilusorio, un espejo distorsionado de los mundos superiores. Junto al demiurgo actúan sus sirvientes, los arcontes. Seres que operan desde planos sutiles, alimentándose de la ignorancia, el miedo, el sufrimiento, y que mantienen a las almas atrapadas en este ciclo de reencarnación interminable. Una rueda kármica que recicla nuestras energías, impidiéndonos volver al origen. Pero los gnósticos también nos entregaron una clave luminosa: la chispa divina. Una semilla de la fuente habita dentro de cada ser humano. Un fragmento de luz encerrado en un cuerpo de carne, dormido, esperando despertar. La gnosis nos enseña que el alma no está aquí para evolucionar a través del dolor, como se nos ha hecho creer, sino para recordar quién es realmente y regresar a casa. Y aquí es donde el mensaje se vuelve peligroso. Porque quien recuerda, ya no es manipulable. Quien enciende su chispa interna, ya no teme a la muerte ni al castigo. Y quien conoce al impostor, puede escapar de su reino. Ahora que conocemos la mentira, es momento de estudiar el código de esta simulación. Porque incluso la trampa sigue leyes. Y la física moderna ha comenzado a desenmascararlas. Durante siglos, la ciencia y la espiritualidad parecían hablar idiomas diferentes. Los sabios meditaban en templos, y los científicos en laboratorios. Pero hoy, tras años de búsqueda, ambas rutas comienzan a encontrarse. Y el mensaje que surge de esta unión es asombroso: el universo, tal como lo conocemos, se comporta como una simulación. La realidad, tal como la percibimos, no es objetiva ni sólida. Es maleable, depende del observador, y sigue patrones que se parecen más a una simulación que a un universo material y absoluto. Y si estamos en una simulación, entonces alguien, o algo, la sostiene. ¿Es un creador? ¿Una conciencia superior? ¿Una red mental colectiva que proyecta este mundo? Aquí es donde el conocimiento ancestral y la física moderna se toman de la mano. Porque tanto los hermetistas como los gnósticos,
los místicos orientales y los chamanes decían lo mismo: el universo es mental. La realidad es una proyección de la conciencia. Hoy la ciencia, después de siglos de explorar lo externo, ha llegado al mismo umbral que los sabios cruzaron hace miles de años. El poder está dentro de la conciencia. Y quien la domina, puede alterar la realidad. Pero hay algo más. Una pieza esencial que ha sido manipulada por milenios: la reencarnación. El mecanismo de la trampa del alma. Y entenderlo es crucial para salir de este ciclo. Desde tiempos remotos, las culturas del mundo han hablado de la reencarnación, el viaje del alma a través de múltiples vidas. En la India, en Egipto, entre los celtas y los toltecas, todos hablaban de un ciclo continuo de muerte y renacimiento. Y aunque esta idea parece esperanzadora, como una oportunidad de seguir aprendiendo y evolucionando, los sabios más osados comenzaron a cuestionarla. ¿Y si este ciclo no es una escuela, sino una trampa? Los gnósticos, que ya hemos mencionado, lo dijeron sin rodeos: el alma no reencarna por elección, sino por manipulación. Al morir, muchas almas no regresan a la fuente, sino que son desviadas por entidades que controlan el plano intermedio. Estas entidades, conocidas como arcontes o guardianes del umbral, proyectan escenas, luces brillantes, voces familiares, todo lo necesario para persuadir al alma de volver a encarnar. Su propósito no es ayudar, sino mantenernos atrapados. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, nuestros miedos, nuestra energía vital, les alimenta. Esta idea no solo está presente en textos antiguos. Testimonios modernos de experiencias cercanas a la muerte también la mencionan. Personas que ven una luz brillante, sienten una atracción irresistible, y luego regresan con la sensación de haber estado muy cerca de algo que no entendían, pero que no era lo que parecía. Y sin embargo, hay una salida. Los antiguos sabían que la clave está en el recuerdo. No de la mente, sino del alma. Por eso, la expansión de la conciencia es urgente. No basta con saberlo intelectualmente. Hay que vivir el despertar, conectar con la chispa interna, activar la visión sutil. Solo entonces, cuando el alma se libere de sus ataduras, podrá volar más allá de la rueda de samsara y salir de la simulación. Pero para eso, debemos aprender las leyes que gobiernan esta realidad. Y algunos ya las conocieron, los sabios herméticos. Y en su legado, el Kybalión, dejaron las llaves que abren las puertas del universo mental. Mucho antes de que existieran telescopios o computadoras, los sabios de Egipto ya sabían que el universo era mente. No lo leyeron en un libro, lo vieron con el ojo del espíritu. A esa sabiduría ancestral se le llamó hermetismo, y su esencia fue recopilada en un texto enigmático, el Kybalión. En él se revelan 7 principios universales que rigen toda existencia, tanto visible como invisible. Son las leyes del juego de esta realidad. Y quien las conoce, deja de ser pieza en el tablero, y se convierte en jugador consciente. Los más importantes para nuestra travesía son: el principio del mentalismo: el todo es mente, el universo es mental. El principio de correspondencia: como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Todo está conectado. El principio de vibración: nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. Todo es energía en movimiento. Pero hay un secreto que pocos conocen: los sueños también pueden ser conscientes. El sueño lúcido es la habilidad de despertar dentro del sueño, sabiendo que estás soñando. Y cuando lo logras, puedes volar, atravesar paredes, manifestar cualquier realidad con el pensamiento, igual que el universo mental del que hablaban los hermetistas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que nuestra conciencia tiene el poder de crear realidades. Que si podemos despertar en un sueño, también podemos despertar en esta vida. Porque esto, aunque más estable y persistente, también es un tipo de sueño. Así, la práctica del sueño lúcido, la meditación profunda,
los estados alterados de conciencia y el estudio de la realidad desde un enfoque cuántico nos llevan a una misma conclusión: el escape es posible. Pero no es un escape físico. No es una puerta que se abre con llaves metálicas, sino con claves internas. Es el despertar del alma. Y todo comienza con una decisión: dejar de ser esclavo del sistema, del miedo, del olvido. Y recordar quién eres. Viajero, si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. En tu interior hay una chispa, una voz antigua que ha estado esperando este momento para despertar. Has comprendido que todo es energía, que la conciencia es la llave, y que el mundo que ves no es el mundo real. Pero ahora, lo más importante está en tus manos. ¿Qué harás con este conocimiento? Porque conocer no basta, hay que recordar, aplicar, despertar. Y no despertar solo, sino despertar juntos. Por eso, te invitamos, con humildad y con propósito, a unirte a esta comunidad de buscadores del conocimiento ancestral. Suscríbete a este canal y ayúdanos a compartir este mensaje con más almas dormidas que, como tú, sienten que algo no encaja. Tu apoyo nos permite seguir desvelando estos misterios, seguir encendiendo luces en medio del velo. Porque cada alma que despierta, ilumina el camino para muchas más. Esto no es solo un canal. Es un llamado. Es una misión. Y tú formas parte de ella. Gracias, viajero. Que tu luz interna te guíe siempre hacia la verdad que libera. Nos vemos en el próximo viaje.